Hola mi amigo querido, qué alegría, estamos nuevamente juntos para estudiar la lección número 5 para el 2 de agosto del año 2025. El título de la lección es La Pascua. Y el propósito de esta lección es mostrarnos que la mejor manera de prepararnos para la salida de Egipto espiritual no son estrategias, métodos, trabajo humano, sino la preparación espiritual. Vamos entonces a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Una plaga más. Y aquí estudiaremos la trágica muerte de los primogénitos. Primero leo el texto, Éxodo 11, 4 al 6, dice así. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Mi amigo querido, este es uno de los asuntos más difíciles de la Biblia. Para mí es un misterio. Es uno de los temas que tal vez el propio Señor Jesucristo allá en el cielo nos explicará. ¿Por qué tuvieron que morir los primogénitos de Egipto? Esta fue la 10ª plaga. Una plaga dura, una plaga cruel y de cierta manera una plaga deshumana. Que Faraón muriese perfectamente. Que aquella generación de egipcios que mataron a los israelitas cuando Moisés nació, a todos los niños israelitas, que ellos muriesen, podría tener alguna luz desde el punto de vista humano. Pero primogénitos inocentes, ¿qué culpa tenían? Se dice que aproximadamente deben haber muerto unos 70,000 primogénitos. ¿Eran culpables de qué? Bueno, hay muchas maneras humanas de tratar de explicar este misterio. Una de ellas es que Dios habló. Recuérdate que esta es la 10ª plaga. Mandó la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. El corazón de Faraón se endureció, no quiso obedecer. Dijo, ¿quién es Dios para que yo deje salir a su pueblo? Se puso rebelde y terco. Y entonces, pues Dios permitió esta última plaga. Pero esa explicación a mí personalmente no me satisface. ¿Cómo es que Dios tuvo paciencia, se le acabó la paciencia y ahora mueren inocentes? No tiene sentido. Para mí, humanamente no tiene sentido. Otros dicen, no, es que los egipcios mataron a los niños israelitas cuando estaban naciendo y entonces ahora ellos estaban pagando por ese crimen que ellos cometieron. Y en aquellos tiempos existía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Quiere decir que este fue un acto de venganza. Eso también, para mí, no tiene mucho sentido. Pero entonces, ¿qué explicación le damos a esto? Vuelvo a repetir, querido. Yo tenía un viejo profesor que una vez yo le hice una pregunta y él me miró y me dijo, Alejandro, necesitas aprender a respetar el silencio de Dios. Cuando Dios guardó silencio sobre alguna cosa, no trates de explicar, confía. Y ese es el asunto. Mira, yo muchas veces conté la historia de mi padre. Mi padre, un hombre muy intransigente, muy radical, muy firme. Yo crecí con la vara en la mano. Para él puntualidad era puntualidad. Si me decía las 2, era las 2. Y yo confiaba en mi padre ciegamente. Si hay un hombre que yo conocí que tenía palabra y que su palabra era ley, era mi padre. Él no necesitaba firmar ningún documento. Su palabra era su firma. Y si mi padre hiciera algo
que yo no entendía, conociendo a mi padre como lo conocí, yo no haría preguntas. Simplemente respetaría, porque sé que por detrás de eso, aparentemente incoherente, mi padre tendría algún motivo que después me explicaría. Y para mí personalmente este misterio de la muerte de los primogénitos es eso. Yo humanamente no entiendo, pero cuando vaya al cielo yo voy a pedir una explicación y Dios va a tener toda la eternidad para explicarme con todo amor y con toda alegría. Pero yo conozco un Dios de amor, de misericordia, un Dios perdonador, un Dios que dice, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepiente y vuelva. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto? ¿Por qué murieron inocentes? Pues yo no te puedo explicar, querido. Apenas te digo, confía en tu Padre misericordioso, confía en tu Padre de amor. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el título de la Pascua, o sea, la preparación para el Éxodo. Leo Éxodo 12:13, dice así: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto es interesante, querido, porque antes de salir el pueblo de Israel ya para la tierra de la libertad, porque pues el faraón tuvo que rendirse. Al ver morir a los primogénitos, pues ¿qué iba a hacer? No le quedaba otra cosa. Pero antes de salir, ¿qué hicieron ellos? Siguieron las órdenes divinas. Iniciaron lo que posteriormente todo año realizaría el pueblo de Israel, que es la fiesta de la Pascua. Mataron un cordero sin defecto. Ese cordero no podía ser sancochado, tenía que ser asado en las brasas. Todo, cuerpo, cabeza, intestinos, todo tenía que ser asado. Y comido, no podía. Si una familia era pequeña de 4 y no podían terminar un cordero, tenían que unirse con el vecino para poder ofrecer solo un sacrificio, un cordero. Comían ese cordero con hierbas amargas y panes sin levadura. Pero no era solo comer. Es interesante, ellos comían con las sandalias puestas, los cintos amarrados y el bastón en la mano, listos para salir, listos para huir. En otras palabras, la preparación del pueblo de Israel para la salida no fue aquí de este lado los hombres, las mujeres, los niños, a ver, escuadrón de 100, escuadrón de... No, también hicieron eso después. Pero la primera preocupación fue una preparación espiritual, porque esta Pascua era más un acto de sometimiento a Dios, de decirle a Dios, Señor, tenemos una larga jornada, pero no queremos comenzar la jornada sin consagrarnos a ti, sin entregarnos a ti, sin dedicarnos a ti. Y ahora vamos a la tercera parte, el Pesaj, o sea, el sacrificio de la Pascua. Leo Éxodo 12, 21 al 23, dice así: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos de vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ponte a pensar, la sangre del cordero debía ser remojada en una esponja de hisopo y debían manchar con esa sangre el dintel y las columnas de la puerta. ¿Por qué? Porque a medianoche el ángel destructor iba a aparecer, el ángel de la muerte. Recuérdate que a medianoche el ángel de la muerte iba a aparecer. Los primogénitos iban a morir, pero no todos los primogénitos, sino
los primogénitos de las casas que no tuvieran la mancha de la sangre en el dintel y en las columnas. Por eso el pueblo de Israel recibió la orden divina. Mojen el hisopo en la sangre y manchen las puertas, porque a medianoche, cuando el ángel pase, no va a tocar las casas que estén manchadas con la sangre del cordero. Ese cordero simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, querido, hoy nosotros necesitamos manchar nuestra vida con la sangre del Cordero. Hemos pecado y merecemos morir, pero el Cordero murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y si llevamos la mancha de su sangre, o sea, el símbolo de su gracia, nada tenemos que temer, porque estamos salvos en los brazos del Señor Jesucristo. A veces encuentro gente desesperada por su pasado. Gente que me dice, pastor, yo no tengo perdón. Después de todo lo que hice, yo no tengo perdón. Y hay gente que me dice, pastor, cuando yo viví en el pecado, haciendo tonterías, yo creo que lo peor de todo es que yo no me daba cuenta de la vida que estaba viviendo. Pero hoy que conocí a Jesús, mis ojos se abrieron y me doy cuenta que yo soy un monstruo y que yo merezco morir. Tal vez sí, querido, tal vez sí, pero moja tu hisopo en la sangre de Cristo y mancha el dintel de tus puertas. Cuando la muerte llegue, la muerte eterna, tú estás salvo porque aceptaste al Señor Jesucristo. ¿Y qué hiciste? Nada. Jesús lo hizo todo por ti. Tú solamente aceptaste. Ahora, esta ceremonia de la Pascua no era para que quedase solo con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Esto nos lleva a la cuarta parte. Pasa la antorcha. Y leo Éxodo 12, 24 al 27. Dice así: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La importancia de de enseñar valores, principios e inclusive costumbres para nuestros hijos. Claro que las costumbres cambian, la moda cambia, los estilos cambian, el estilo del cabello cambia. Moisés usaba cabello largo. Hoy si alguien aparece con cabello largo se lo mira así como un personaje extraño, porque hoy vienen los jóvenes con el cabello cortado de manera diferente, en fin. Las costumbres cambian, la ropa cambia. Moisés usaba túnica. Si yo vengo a predicar con túnica, tú te vas a reír de mí, vas a pensar que estoy loco. Pero principios y valores no cambian. Y en la Pascua estaba el principio de los principios, el principio de la gracia. Eres salvo no por lo que tú haces, eres salvo por lo que el Cordero hace por ti. Tú pecaste y mereces morir, pero no vas a morir, va a morir el Cordero. Su sangre va a ser derramada. Tú acepta la sangre de Jesucristo en tu favor. Y la mejor manera de aceptar la sangre de Cristo en tu favor es bautizándote. ¿Sabes por qué? Porque Pablo dice, no, sabes que cuando te bautizas en la muerte de Cristo, en la muerte del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Que tú pecaste, tienes que morir, pero tienes dos caminos. O mueres tú o te bautizas. Y cuando te bautizas ya moriste la muerte de Cristo. Moriste en la sangre del Cordero, ya no tienes por qué preocuparte. Pero si no quieres bautizarte, entonces tienes que morir tú. Dos caminos. Pastor, no quiero bautizarme, entonces vas a morir tú, porque pecaste. Pero no quiero morir, entonces tienes que bautizarte, porque al bautizarte mueres la muerte de Cristo. Ahora, este mensaje de la sangre de Cristo, de la Pascua, de la liberación por el poder de Dios y no por la fuerza del ejército israelita,
Este mensaje debería pasar de padre para hijo, para el nieto, para el bisnieto. Y el texto bíblico dice, un día cuando lleguen ustedes a la tierra prometida y tus hijos te pregunten, ¿por qué este rito? Entonces tú les explicarás lo que Dios hizo por tus antepasados para sacarlos de la tierra de la esclavitud y llevarlos a la tierra de la libertad. Vamos ahora a la última parte de este texto bajo el subtítulo de El juicio divino. Leo Éxodo 12, 29 y 30. Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. La salvación no es exclusiva. La salvación es inclusiva. Pero entiende bien lo que te voy a decir. La salvación no es para un grupo cerrado de personas. ¿Tú crees que la salvación en este tiempo fue solo para Israel? No. Si un egipcio quisiese manchar las puertas de su casa con la sangre del cordero, si un egipcio prestase atención a su vecino israelita y participase de la ceremonia de la Pascua, matando el cordero y manchando el umbral, el dintel de su casa, también el ángel destructor no hubiera tocado su vida. Oh querido, hoy es el día de la paciencia, de la predicación del Evangelio. Hoy día el tercer ángel proclama voz en cuello el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice está llegando, no dice va a llegar, ha llegado. Proféticamente en 1844 comenzó la hora del juicio. Los libros han sido abiertos. En el cielo se está juzgando el caso de cada ser humano. Cristo es nuestro abogado defensor. Y ahí se va a ver quién tiene la mancha de la sangre. En otras palabras, quién aceptó a Jesucristo como su Salvador. Quién se rindió, quién se entregó. Y ese mensaje es para todas las naciones, para todas las tribus, para todos los pueblos. Porque la salvación no es para un grupo cerrado. Es inclusiva en el sentido de que vengan todos. Pero vengan todos para rendirse a Cristo. No vengan para querer hacer su voluntad dentro del pueblo de Dios. Vengan para aceptar la palabra de Dios. Vengan para rendirse a los valores y principios divinos. Vengan para entregar el corazón a Jesús. Yo no quisiera acabar este estudio sin decirte que lo que importa de todos estos estudios que tienen que ver con la Pascua, con las plagas, no es el aspecto técnico, no es el aspecto histórico, sino las lecciones que podemos sacar de esas historias para aplicarlas a nuestra vida. Hoy día nosotros somos el Israel que tenemos que salir de la esclavitud de Egipto. ¿Cuánto tiempo ya el diablo nos tiene en una jaula esclavizados? Nos quita los valores, nos quita la familia, nos quita los principios, nos quita muchas veces las ganas de vivir. ¿Por qué permanecer más en Egipto? Hay que salir de Egipto. Sí, pero hay tantas dificultades, hay tantos faraones, hay tantas adversidades. No importa. Coloca tu mano en las manos del Señor Jesús. Deja que Él te saque de Egipto, que te lleve a la tierra de la libertad. Solo que la tierra de la libertad no está al otro lado de Egipto, está lejos. Hay un desierto por el que tienes que peregrinar. Y hoy estamos peregrinando en el desierto de esta vida rumbo a Canaán celestial. Pero un día llegaremos a la casa del Padre, para vivir con Él eternamente. Por tanto, tus dolores, tus sufrimientos, tus tristezas en esta tierra no son para siempre.
tómate de la mano de Jesús y resiste. Cuando tú pienses que ya no tienes fuerzas, Cristo está a tu lado levantándote. Que Dios te bendiga ricamente. Un grande abrazo.